Bien. Grabando. Bueno, nos reconectamos con lo que habíamos quedado la clase pasada y en esta última, o sea, en la última parte de la presentación anterior era simplemente ver algunos ejemplos tratando de recobrar, digamos, en la memoria cómo codificábamos un programa. Observemos este enunciado, lo que nos plantea. Codificar el lenguaje C, un algoritmo que permita calcular el área de un círculo a partir del ingreso del valor del radio. Contemplar la excepción en el caso de ingresar valores menores que 0 para el radio. Entonces, es obvio que esta excepción que tenemos que contemplar nos pone en la situación de tener que excluir los valores que sean menores que 0. Bueno, sin lugar a dudas, esto nos lleva a la conclusión que tenemos que utilizar una estructura de selección, de manera de poder comparar lo que se capture por teclado como valor del radio y poder comparar si el valor es mayor que 0. En ese caso afirmativo, realizaremos las operaciones aritméticas correspondientes para obtener el valor deseado y asignarlo a la variable elegida. En caso que no se cumpla esta condición, o sea que el radio no sea mayor que 0, evidentemente pasaremos a el bloque de ejecución de del no cumplimiento de la condición, y en ese caso mostraremos un mensaje correspondiente, que el valor del radio ingresado no corresponde. En este otro ejemplo nos plantean lo siguiente: codificar el lenguaje C, un algoritmo que permita calcular el área de un triángulo a partir del ingreso de la base y altura correspondiente. Este ejercicio es para mostrar que la ejecución del programa que tenemos que desarrollar va a ser secuencial, que significa una instrucción después de la otra, y no va a haber ninguna bifurcación, porque las instrucciones se van a ir sucediendo una a continuación de la otra y no hay que tomar ninguna decisión ni contemplar ninguna excepción en el flujo de la ejecución del programa. Recordar, digamos, y observar cómo en este punto definimos las variables, 3 en este caso, todas de tipo float, y cómo con printf hacemos las salidas correspondientes a pantalla, y como contrapartida con scanf, cómo vamos haciendo la captura de datos y a la vez asignando esos datos ingresados por teclado a las variables correspondientes, para después en esta línea hacer las operaciones aritméticas correspondientes y por último asignar el resultado a la variable elegida, que después se muestra por pantalla usando un printf. En este último ejercicio, a modo de ejemplo de lo que veíamos la clase anterior, nos plantea lo siguiente el enunciado: pedir dos números al usuario y sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos. Este ejercicio en particular nos muestra cómo el enunciado puede llegar a ser bastante abierto, porque no dice, o sea, no nos plantea de obtener los resultados, o sea, hay que hacer esas operaciones, pero no nos da mucha información respecto al cómo debe hacerse. Esto es para que comencemos a notar que los enunciados pueden ser abiertos. Una comparación cuando uno habla de preguntas abiertas o cerradas. Cuando es una pregunta cerrada, significa que hay una sola respuesta. En cambio, cuando son abiertas, uno tiene la posibilidad de ampliar la respuesta. En estos enunciados, cuando son así de tipo abierto, la idea es que la forma de resolverlos puede ser muy variada, porque a veces el mismo programador puede aportar soluciones alternativas o buscar, digamos, que el código
de resultados más eficientes. En ese sentido, la idea de los enunciados abiertos se puede mantener en los prácticos sucesivos para fomentar que los programas o los algoritmos que ustedes desarrollen sean muy variados. Eso es lo que se busca. Cuando toca trabajar en equipo para producir un código, es muy útil que haya multiplicidad de algoritmos propuestos, y eso aumenta la riqueza y las posibilidades de encontrar un algoritmo mejor, siempre buscando la mejor eficiencia, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que de acá en más los enunciados pueden ser así. Es más, vamos a proponer que sean abiertos para que los algoritmos que ustedes propongan sean diversos. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que debería lograrse, porque si les toca el día de mañana trabajar en un equipo, lo que se va a buscar es eso, ¿no? Ya nos cambiamos. Y en este caso, vamos a ir un poquito más al desarrollo del código en lenguaje C. Antes de eso, recordar algunas cosas, son pequeñas pero importantes. Bueno, no olvidar los puntos y coma al final de cada instrucción, al final de cada línea de programa. Eso determina el fin de la línea, le sirve al compilador justamente para decodificar cuáles son las instrucciones y separar unas de otras. Eh, Acá también la idea era con esta imagen que a ustedes después a la hora de repasar le quede esto que venimos repitiendo, digamos que para declarar una variable, además de elegir el nombre que le resulte conveniente al programador, también tenemos que anteponer el tipo de dato que se va a guardar en la variable descrita a continuación. Después, con scanf vamos a poder guardar la información que ha sido ingresada por teclado en este caso hacia la variable que hemos declarado antes. Y a la hora de hacer la salida de datos por consola en la pantalla, no olvidar que tenemos que hacer referencia dentro del printf al tipo de datos que vayamos a mostrar. Eso se tiene que corresponder con el tipo de variable. Y acá puede ser de que esta idea esté afianzada, pero por las dudas lo vamos a comentar ahora, ¿sí? Una variable en memoria. Una variable, cuando la declaramos, no es más que reservar un lugar en el mapa de memoria del sistema informático, que para nuestro caso será la computadora, más adelante podría ser un microcontrolador, y en esa memoria, que nosotros podemos representar como una hoja cuadriculada, donde, esto es una representación nada más, donde cada renglón va a representar el espacio de un registro, y tener en cuenta que cuando nosotros declaramos una variable, como recién veíamos, int x, al declarar a la variable x como entera, vamos a reservarle 16 bits. Si nuestro sistema informático usa un mapa de memoria de 8 bits, significa que para poder reservar espacio para esta variable, vamos a necesitar 2 renglones. Por eso es importante contemplar cuáles son los tipos de datos que necesitamos utilizar y dimensionar bien la reserva de la memoria en cuestión. Y digamos que por cada renglón tenemos subdivididos estos en pequeños cuadrados, los cuales van a determinar que en cada uno de esos cuadrados se pueda guardar 0 o 1. Esto en binario, obviamente. Bueno, la combinación de esos ceros y 1 de toda la posición de memoria va a determinar cuán amplio es el rango para guardar datos numéricos o caracteres. Ustedes saben que cuando elegimos guardar caracteres, en realidad estos se decodifican en un valor numérico, y lo que siempre estamos guardando en las posiciones de memoria
son valores numéricos. Entonces, la idea es que declarar una variable implica siempre reservar un espacio en la memoria del sistema, que se asocia al rótulo que elige el programador. De esta manera, X es el rótulo elegido, que es representativo para el programador, pero este rótulo se asocia a la posición de memoria donde reservamos el espacio para guardar datos. Tener en cuenta que para el sistema informático la posición de memoria se codifica en hexadecimal, pero como para nosotros sería muy difícil recordar direcciones en hexadecimal para apuntar a una dirección de memoria y guardar ahí un dato, eso nos lo resuelve el entorno de desarrollo de manera tal que nos permite asociar estos rótulos que nosotros elegimos con las direcciones en hexadecimal que en realidad maneja el sistema informático. ¿Preguntas o comentarios que quieran hacer hasta ahora? Bueno, la comunicación con el exterior, esto hacemos referencia entre el código hacia afuera del sistema informático, lo hacemos a través de las variables y las instrucciones de entrada y salida de datos. Porque con esta variable que hemos definido, vamos a poder hacer entrada de datos y capturar datos del exterior a través del teclado, por ejemplo. Y para hacer la salida de datos, evidentemente, una vez que X contenga un dato, la podemos sacar al exterior a través de un printf, haciendo referencia a esa variable dentro del printf. Bien, para comunicarnos con el exterior en términos de entrada y salida de datos, podemos tener algunas situaciones que pueden ser interesantes contemplarlas. Eh, por ejemplo, en este caso, más allá que estemos declarando varias variables en una misma línea de código, lo logramos a esto separando las variables por comas y no olvidando de poner punto y coma al final de la línea para indicar que se ha llegado al fin de la instrucción de esa línea. De ahí tenemos dos alternativas: o capturamos el dato correspondiente para una variable utilizando dos scanf, o también podemos usar uno solo, separando, digamos, las variables por comas, si quisiéramos hacerlo de esa manera. Por último, realizamos las operaciones aritméticas correspondientes y hacemos la asignación de ese resultado hacia la variable, que en este caso es la variable suma, de lo que estamos apuntando en ese lugar. Lo que quería resaltar es la importancia del operador de asignación, que nosotros lo escribimos con el signo igual. El operador de asignación lo que nos permite es justamente transferir el resultado de una operación aritmética hacia la memoria a la que estamos haciendo referencia. De manera tal que este proceso de asignación siempre es desde la derecha hacia la izquierda. Entonces, acá hay que tener en cuenta que no es válido realizar eso mismo que está escrito ahí de esta manera. ¿Por qué? Porque la asignación siempre es de derecha a izquierda. Bueno, acá aparece un ejemplo en donde podemos ver los tipos de datos que se declaran para diferentes variables y cómo se realiza la asignación de un valor inicializándolas al comienzo del programa. Uno característico es declarando una variable llamada letra de tipo char, y la asignación de datos se realiza encerrando el carácter entre comillas simples. No así, por ejemplo, cuando queremos guardar datos numéricos, se guardan directamente. Y bueno, esto es simplemente para recordar cómo declaramos y cómo asignamos datos a cada una de las variables, que son de diferentes tipos, y acá un recordatorio de cuáles son los rangos numéricos
que nos permite cada tipo de variable declarada. Y acá los modificadores que utilizamos en printf para hacer referencia a los diferentes tipos de datos. %c para el caso de carácter, char, %i para el caso de que son enteros o enteros cortos, también se usa %i. Cuando queremos mostrar por pantalla enteros no signados, también usamos %i. Y bueno, lo llamativo es que le agregamos una L cuando queremos trabajar con enteros largos a la hora de presentar por pantalla. Lo mismo en el caso de cambiar de float a doble sería, que es como un float largo, y le agregamos ahí la letra L. En este caso, cuando queremos capturar una cadena de caracteres, observemos una propuesta. Declaramos un arreglo de caracteres, eso significa que la variable A puede albergar hasta 50 caracteres, es de tipo char, y una vez que le indicamos al operador que ingrese una cadena, por ejemplo, en este caso con una palabra, el día de la semana, con scanf %s podemos capturar la cadena que se va a guardar en A. Recuerden acá, fíjense de que no estamos usando ampersand porque al ser un arreglo de datos no es necesario poner el ampersand. Una vez que mostramos la completeF, el mensaje que vamos a mostrar el día de la semana capturado, lo hacemos con %s y agregamos la variable que en este caso es A. Acá en negro se puede ver la salida de la consola, se puede ver que el operador digita miércoles, o se escribe esa palabra, y lo que se muestra por pantalla es lo correspondiente. Acá vale la pena resaltar que existe una limitación a la hora de usar un scanf para capturar una cadena. Scanf solamente es capaz de capturar una cadena que sea sin espacios. Eso quiere decir de que va a capturar una palabra nada más, porque si quisiéramos poner una frase, cuando encuentre un espacio, lo va a tomar como final del dato que queremos ingresar. Veamos que en este caso usamos un scanf y le pedimos al operador que ingrese la fecha. Y el operador pone miércoles 22 de abril y puede verse cuando imprimimos la variable A que lo que muestra es simplemente miércoles, porque la existencia del espacio hace que el scanf recorte y hasta ahí nada más tome como el dato ingresado. Todo lo demás lo descarta. Una solución a esa alternativa es cambiar, en vez de usar scan, usar gets con S al final, no con ch, porque de esta manera es para trabajar con cadenas, y de esa manera ya vamos a tomar todo lo que tipee el operador, inclusive los espacios. O sea, se puede ver acá como la salida por consola, el operador ha escrito miércoles 22 de abril, y es exactamente eso lo que se muestra por pantalla usando un printf. ¿Algún comentario, pregunta hasta aquí? Bien, a continuación solo nos queda empezar a ver algunos ejemplos y las posibles soluciones que se nos pueden plantear. Lo que sí, acá yo creo que para que comencemos parejos con la otra comisión, simplemente vamos a dejar esta idea y en la próxima clase abordaríamos la resolución de cada uno de estos ejemplos como para que nos podamos recordar. Y con esta imagen les quiero dar la idea que lo que les vamos a presentar a continuación son ejercicios que son de resolución secuencial, ¿sí? Entonces va a haber una entrada de datos, un procesamiento y una salida de datos. Eso significa que la forma de resolver de estos ejercicios va a ser bastante simple y todos ellos
van a responder al diagrama de flujo que está mostrado ahí al costado. Más allá de que sean ejercicios diferentes, tiene una estructura de resolución similar. Básicamente, el diagrama de flujo que se está mostrando al costado es el procedimiento para resolver cualquier ejercicio. Cada vez que nos planteen un problema, con un enunciado, por ejemplo, vamos a necesitar identificar cuáles son los datos de entrada, o sea, cuáles son los datos que debemos ingresar para luego procesarlos y que de ahí podamos obtener y mostrar cuáles son los datos de salida. De esta manera vemos que este es un algoritmo general que es aplicable a todos los ejercicios que se nos puedan presentar. ¿Por qué? Porque es general. Obviamente después se volverá cada vez más particular según sea el caso. ¿Algún comentario o pregunta que quieran hacer sobre lo que hemos visto? Hasta acá, por lo menos. Muy bien. Perfecto. Hasta acá quedamos. ¿Algún comentario, pregunta o última oportunidad para... No olviden, por favor, escribir el apellido y el nombre para que quede registrado para la asistencia, los últimos que puedan haber ingresado. Y vamos a quedar hasta acá, así mantenemos parejo los temas que vamos abordando en las dos comisiones y también para que eh, podamos aprovechar las clases grabadas y sean parejas. ¿De acuerdo? Apago la grabación, ¿no?